Vamos a darle la bienvenida a el juez Enrique Antonio Francisco. Muchísimas gracias. Tu voluntad impera aquí para poder hacer esa conexión y poder llegar a un público de una manera pronta y eficiente. Muchísimas gracias, Enrique Antonio Francisco. Gracias, buena tarde. Es un placer saludarlo, usted y a su auditorio. Estamos para servirle, aquí atentos a esa invitación que nos realizó. Muchísimas gracias, Enrique. Ahora estás como candidato a magistrado de la Sala Constitucional. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Actualmente estoy precisamente como candidato. Aspiro a esa magistratura de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Actualmente, juez, te encuentras en funciones como juez de la etapa de garantías del juzgado especializado para adolescentes en Palmasola, ¿verdad? Es correcto. En este momento nos encontramos precisamente bajo esas actividades o bajo ese encargo que me ha conferido, en este caso, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, gustosamente, precisamente como juez de la etapa de garantías de ese juzgado especializado para adolescentes. Pues muchísimas gracias. Yo sé que estás con demasiada carga de trabajo, que tienen injerencia en todo el estado de Veracruz, que fueron unos de los pioneros en llevar a cabo este sistema penal. Quiero que nos cuentes un poquito de ti, Enrique. Quiero que nos digas cuál fue tu inquietud por estudiar Derecho. Por ahí vamos a empezar. Una disculpa, quizá con el movimiento se inhibe el sonido, no alcanzo a distinguir la conversación. No sé si podríamos repetir. Por supuesto, te comentaba que queremos escuchar sobre ti, sobre cuál fue tu intención por estudiar Derecho. Bien, gracias. Bueno, yo soy originario de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Quizá al terminar la preparatoria, esa inquietud de conocer un poquito sobre las normas, sobre la cuestión a lo mejor un poquito de estructura del Estado, pues me interesó precisamente en la licenciatura en Derecho, y también en función de siempre esa inquietud del conocimiento de los derechos de las personas. Fue de esa manera que en un momento dado de mi vida pues decidí estudiar esa licenciatura. Evidentemente en ese momento, con el apoyo de mis padres, viajé a la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde realicé mis estudios en la Universidad Veracruzana. Fue allí el comienzo básicamente de esa carrera. Evidentemente con las primeras materias, los primeros cursos, pues nació aún más ese interés por los derechos, por determinar sus alcances, por conocerlos, y en un momento dado pues también de mi vida orienté básicamente esas actividades hacia las atribuciones de los órganos jurisdiccionales. Ya en esa época que era estudiante, tuve la oportunidad, la fortuna de que me aceptaron en esa época como meritorios en diversos juzgados de aquí de la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde pues bueno, aún nació mucho más la inquietud de ver cómo se desenvolvían, cómo se desarrollaban, cómo se impartía justicia, cómo en ese momento estaba estructurado el Poder Judicial. Fui aprendiendo precisamente con esa asistencia diaria a los juzgados, en los cuales podía advertir en ese momento cómo se desarrollaba. Estuve en juzgados penales, en juzgados civiles, pero pues siempre atento precisamente a ese desarrollo que se daba de cómo se impartía justicia en ese momento. Bien, tocaste temas muy relevantes. En el derecho penal ha venido cambiando, tú lo has vivido, has estado en todo este proceso. Queremos saber cuántas audiencias lleva un juez, queremos saber la vida de un juez. Cuéntanos un poquito sobre ti. Perdón, en atención a la vía remota, igual ahorita se inhibió un poquito el sonido. Creo que alcancé a escuchar un poquito de ese lapso temporal que ha transcurrido. Pienso que la pregunta está orientada al sistema que había anteriormente, al sistema actual. El sistema actual, el sistema acusatorio, pues buscó precisamente dar otra cara, en este caso, a la impartición de justicia en la materia penal. Recordemos que traíamos ese sistema, podríamos llamarle mixto, en el cual prevalecía la escritura. Trabajábamos como meritorios en esos expedientes que posturábamos, que cosíamos y que íbamos conformando con los mecanógrafos que utilizaban las máquinas, pero precisamente esa forma de escritura permitía muchas veces
que los jueces no conocían el desenvolvimiento a lo mejor de las audiencias. Materialmente era imposible, eran 4, 5, 6 audiencias al mismo tiempo, pues evidentemente el juez no podía estar en esos momentos, se señalaban incluso a las mismas horas. El sistema pues, acusatorio, entre otros aspectos que cambió esa configuración del derecho procesal penal, pues establece este principio de oralidad y de mediación. Pues efectivamente el juez tiene que estar presente, tiene que conocer, tiene que advertir el desenvolvimiento de cada una de las partes y a partir de ello pues tomar las diversas decisiones dependiendo de las etapas procesales. Pero ha sido un cambio muy significativo. Fue un parteaguas la reforma constitucional de 2008, en donde ese sistema mixto lo cambió el sistema acusatorio, pero evidentemente privilegió otros principios como la concentración, en este caso la oralidad, la publicidad incluso, ¿no? En las audiencias ahora pues, el público interesado puede asistir, salvo algunas excepciones y algunos casos en los cuales se trata de audiencias privadas. Pero creo que este sistema lo que trató es de dar transparencia precisamente al actuar de todos los intervenientes en un proceso, es decir, con la oralidad y con la publicidad, pues pueden advertir cómo se comporta un fiscal, cómo se comporta un juez, cómo se comporta un defensor y en su momento cuáles son los argumentos por los cuales se emite una resolución. Creo que la finalidad del sistema también fue dar esa confianza, dar esa credibilidad a los órganos jurisdiccionales para que a partir de ese acceso que pueden tener las personas puedan advertir efectivamente cómo se comporta cada una de las partes procesales. A mí me parece que en su momento fue un cambio muy benéfico para la impartición de justicia, evidentemente con otros principios que privilegian esos derechos humanos, considerar a la parte víctima como parte procesal, que antes era solamente un colaborador, por ejemplo, del Ministerio Público. Han sido cambios muy sustanciales que evidentemente no solo legislativamente, sino jurisprudencialmente han ido avanzando en esos derechos de cada uno de los intervinientes y sobre todo de los principales interesados en ese escenario como es el imputado y como es la víctima. Bien, el sistema penal es un sistema donde ha cambiado, lo has mencionado muy correctamente, sin embargo, pues la ciudadanía sigue reclamando, sigue habiendo un retraso en la parte del sistema penal. ¿Ves algunas formas que se puedan cambiar para mejorar ese sistema de justicia? Una disculpa, ahí se volvió a inhibir el sonido. Ok. Creo que el movimiento, sí. Bien, ¿ves algunas formas donde tú puedas aportar que se pueda cambiar este sistema de justicia para bien? Hay diversas maneras, ¿no? Y ya realmente el sistema está diseñado para eficientar o para privilegiar los derechos de cada una de las partes. Hay principios muy sustanciales para cada uno de los intervinientes. Por ejemplo, para las víctimas, pues darles esa eficacia a través de esa intervención que pueden tener siempre con la asistencia de un asesor que en este momento pues, puede ser un asesor particular o un asesor público, pero que de alguna manera ya ingresando a una audiencia y ya estando como parte, pues efectivamente se privilegian sus derechos y su participación. El sistema está diseñado básicamente para hacer efectivos los derechos de cada una de las partes, la presunción de inocencia que tiene, por ejemplo, un imputado o un acusado. Creo que el sistema está diseñado para tales efectos. Lo único, en un momento dado, pues es efectivamente privilegiar la impartición de justicia, la finalidad que es precisamente eso, que un juez sea imparcial, que un juez tenga, en este caso, los conocimientos para poder determinar el sentido de un fallo, que verifique además las cuestiones incluso procesales que vayan adecuadamente. Creo que solamente teniendo conocimiento, estudiando y verificando cuestiones muy sustanciales es como se puede privilegiar la impartición de justicia, pero depende en este caso de la colaboración de todos los intervinientes, que efectivamente haya una preparación de un asesor jurídico, de un fiscal, de un defensor y evidentemente del órgano jurisdiccional. Lo importante al final de cuentas es privilegiar esos derechos humanos. Tenemos muchos criterios, tenemos muchos principios e incluso muchas leyes que hay que en un momento dado pues, conocer mínimamente para que con base a ello pues, el juzgador pueda determinar. Y hablo de mínimamente porque hablo de un cúmulo muy extenso de normas que le dan contenido precisamente a estos aspectos que te van a llevar en un momento dado a poder pronunciar una resolución
ajustada a derecho, ¿no? Ya no nos quedamos con la simple normatividad, no nos quedamos únicamente con la Constitución, tenemos que aplicar las leyes penales, que ya sabemos que pueden ser, dependiendo de la jurisdicción del juez, federales, generales o locales. Tenemos que conocer tratados internacionales, tenemos que conocer la jurisprudencia de la Suprema Corte, tenemos que conocer también aquellas resoluciones que emiten los tribunales internacionales, y a partir de todo ello pues poder decidir. Creo que la respuesta está en hacer efectivos esos derechos humanos y que los principales intervinientes en un proceso estén debidamente preparados. Me hablo de los aspectos o de los sujetos técnicos procesales. Perfecto. Juez, ¿cuántas audiencias llevas al día? Creo que es diversa el número. Generalmente el número posiblemente mínimo que llevamos son como tres audiencias a lo mejor. Podemos hablar de una base, a partir de ahí para arriba, dependerá de las circunstancias. Generalmente tenemos ya una agenda un poco saturada. Recordemos que somos un juzgado único en toda la entidad veracruzana, pero pues dependerá del movimiento, posiblemente formas de conducción, incompetencias, detenidos, etcétera. Ellos nos va a generar a lo mejor un incremento posiblemente de las audiencias diarias que tenemos. Perfecto. Dentro de esto sistema penal, comentaste una parte muy importante, que es la víctima. La víctima obviamente recurre, toca las puertas del sistema penal. Sin embargo, se llevan 1 o 2 o 3 años en la etapa de investigación y hay un respiro cuando llegan con el juez, porque da una parte de celeridad. Y lo digo de manera personal, tuve una audiencia contigo, no nos conocíamos, fue un trato donde saliste, donde nos preguntaste primero que cómo estábamos, que eso es una parte fundamental, y después entramos a una audiencia. Se me hace un trato totalmente digno, un trato personal y un trato humano. Una disculpa, se inhibió el sonido, no alcancé a entender la pregunta. Bien, hace falta verificar el contexto de cada una de las personas.